Muy buenas, estamos en la Escuela de la Cábala de Luria y nos quedemos en el texto del Zohar. Estábamos en el Zohar ya número 7 y nos quedamos en la continuación 1 del proceso de corrección del Gamdim. Empezamos arriba con los Kelin ya que son más livianos, los deseos más livianos. Keter es la raíz del pensamiento, la raíz. La Jogma ya es pensamiento mismo. Y la Binah es la investigación del pensamiento. Los tres tienen que ver con el pensamiento. Binah es una elaboración del pensamiento, pero todavía se piensa. Solo he registrado el primer Kli de Keter, y de derecha a izquierda he registrado la Sefirot de Keter. Digamos que en algún momento te encuentras en un estado en el que sientes en ti cierta tensión, y te preguntas, ¿qué puedes hacer? Empiezas con el pensamiento y primero lo corriges. Vas a traer tu pensamiento de ese momento en cuestión hacia Yesod. En cada lugar donde estás en tu Parchuf, traes tu condición a tu Yesod. ¿Por qué? Keter también tiene a Yesod. Jomá también tiene a Yesod. ¿Por qué traerlo a Yesod? Malhut, por así decirlo, ya no existe hasta el Martikun, el final de la corrección. En vez de la Malhut usamos todos Ataret Yesod, que es la corona de Yesod. Keter, Jomá y Binah todos van hacia Yesod y consta de 3 partes. Antes dije que este consta de 2 partes, pero en lo espiritual todos tenemos 3 partes de Yesod. Yesod también se puede dividir en 3 partes como un Parchuf. Y Yesod en la cabeza, y Yesod en el cuerpo, y la corona de Yesod, y eso se usa como el masaj. Desde Asilut el masaj se encuentra sobre el Ateret Yesod. Donde quiera que estemos, sea cual sefirá que experimentemos, traerlo siempre de vuelta a Yesod de esa sefirá. ¿Pero por qué? Hemos aprendido que si Ataret Yesod con la Or Joser sale, comienza a reflejar la luz. Entonces para esa sefirá recibo la luz óptima, la luz de la Hayá. Cuando estoy en el Keter. Entonces tengo que trabajar para traer fuerzas, para traer las fuerzas de Keter a Ataret Yesod, que significa Ganze Tovar, que significa que también es bueno, con respecto al Kli Keter. Mi trabajo es traer a Yesod, que es Ganze Tovar, con respecto a Keter. Lo mismo ocurre con cualquier sefirá por encima de la Parzá. En tu propio trabajo, llévalo a Yesod, en todas las condiciones, en esa sefirá donde estés. Estoy tratando de atravesar todo de esas sefirot, no solo a Yesod de Keter o Jogma, sino que estoy tratando de ir muy rápido aprendiendo Zohar, bajar rápido y entrar en Yesod mismo. Yesod de Yesod, el verdadero Yesod por venir. También consta de 3 partes. Lo máximo que podemos hacer es llegar a Yesod de todo mi estado, donde en el Yesod mismo hago el movimiento hacia el Ateret Yesod, que llego al Ataret Yesod del verdadero Yesod, del Yesod mismo. Si estoy en Keter, ¿cuál es la fuerza de la Sefirá? Keter, Keter de Keter, Jomá de Keter, Binah de Keter, todo de Keter. Tienes que ir en ambos sentidos, pero de forma positiva. Ambos trabajan el pensamiento a Yesod y llevan la parte media, los deseos más ligeros, a Yesod, y también llevar a la parte inferior todos esos deseos pesados hacia Yesod, para que llegues al verdadero Yesod. Y allí debes hacer el último movimiento, Gancetovar, más disilenciar.
Llevarás el cuadro completo a Tarat Yesod. ¿Pero por qué? Porque puedes unir y reunir el más grande man allí. Allí recibes la mayor luz, la luz de la Hayá de esa situación. Cuando puedas reunir al Yesod de Yesod en ese momento, todos los dinin desaparecerán de esa situación. Si solo lo haces en el Keter, entonces ya no tendrás dinin allí. Pero los otros dinin de Jogma y etcétera permanecerán. Lo experimentarás, te empujan porque has ido demasiado lejos. Es ayuda de arriba. Experimentas din y esa es la ayuda de arriba. No se le da al hombre, se le da al hombre para vivir en alegría y paz, y esa es la verdadera existencia. El hombre avanza inexorablemente hacia ese estado, y esa es la verdadera existencia. No la economía de 24 horas. Puedes trabajar las 24 horas, pero tienes que vigilar tu din. Solo duermo unas 4 horas, porque entonces ya no tengo fuerzas para sacar nada del Zohar y no me ayuda. Entonces me voy a dormir. El hombre es incansable. Claro, que si haces trabajo físico entonces... Pero también tienes que hacerlo con cuidado. No se presione demasiado. Sigue alternando. Observa a alguien que arrastra a hacer eso, que arrastra, se detiene un rato, se fuma un cigarrillo, escucha la música a todo volumen. Sabe cómo lidiar con esas fluctuaciones físicas, con ese estrés. ¿Cómo puedes colgarte de un andamio durante 8 horas? Saben cómo hacer eso. Mira, de Keter vas a Yesod y puedes lidiar con eso directamente, dependiendo de tu dedicación en esa situación. Como resultado del trabajo que has hecho con el Keter, Gancetobar, y recibo el Mat desde arriba, por ese Keter, y eso significa que no sientes más clipot, no hay escasez, no más din en el nivel de Keter, en el nivel de pensamiento, pero más abajo lo sientes. En el dibujo verás silenciar la presión a la izquierda, Gancetobar, que es lo mismo que silenciar el din. De la misma manera que si lo traes hacia Yesod, no tienes escasez, el nivel de los deseos pesados. Esto se puede hacer, tú puedes hacer eso. No tienes que pensar en qué sefira ir, pero tienes que llegar al estado de la paz, del salón. Diga lo que le diga a su jefe, tienes que hacerlo, pero ve desde dentro hacia el salón, hacia la paz. Si vas a trabajar bajo estrés y luego oras por la noche, el Creador te dice, estuve por encima de ti todo el día, te he dado din extra, pero no respondiste, y ahora vas a orar. Nada viene de arriba a menos que se genere desde aquí abajo. ¿Quién te dará la oportunidad de pasar del Keter a la Jomá? Tienes que darte la oportunidad. Desde arriba solo te llega una señal, como un ajetreo, porque no la permites. El ajetreo, una forma de estrés, se debe a que no permites la luz. También aprendimos eso en el test. La luz siempre te quiere dar, siempre te quiere traspasar. Has hecho Keter y dices que es suficiente, pero la luz te sigue traspasando, quiere atravesarlo. Le dices a la luz, me puedes presionar, pero mi jefe me dijo que hiciera esto y aquello, mientras que la luz quiere entrar. Tienes que abrirte. ¿Se le ha dado la válvula para dejar entrar la luz o no? Está claro. Tú estás a cargo de tu propia condición. Tú eres el encargado de dejar pasar la luz o no. Estás a cargo de tener la paz del salón o de discutir. Discutir significa que tú mismo provocaste la discusión. Nadie hace pelear a un hombre si él no quiere. Nadie te golpeará si no lo causas. Si estás en el din, entonces la otra persona ni siquiera entiende lo que está haciendo, pero empieza a gritarte, empieza a reaccionarte, también en la calle. Me miro así y luego lo golpearon. Me miró así y luego le golpearon. Miro con mal de ojo. Si no miras con el dinin, nadie lo hará.
y tu jefe también estará feliz contigo. Eso es lo que también nos falta aquí en Holanda. Es una buena cultura para trabajarlo, pero la tensión permanece. Entonces no tenemos vida, no es suficiente. Hay que dejar que la luz penetre. Tienes que ser como una esponja por dentro. No trates de ser duro, porque eso no te lleva a ningún lado, no te da la tranquilidad. Y por eso no sirve de nada construir nada con dureza. Otra carrera, lo que sea que haga un hombre, debe dejar entrar la luz y su productividad aumentará cientos de veces. El primer requisito es que veas la presión que recibes como ayuda desde arriba. La luz quiere entrar y no la dejas. La luz quiere dar y tú dices, no quiero que me des. O lo quieres pero no lo permites. Verás que tu vida cambiará absolutamente y puede empezar hoy, pero tienes que confiar. Digamos que Netzach siempre comienza en el Keter de Netzach y luego sientes. No tienes que medir dónde lo sientes. También puedes sentirlo en la Geburá, pero tu trabajo es dejar que llegue a Yesod en ese momento. No al verdadero Yesod, sino a cada Yesod que está conectado entre sí. El verdadero Yesod entre Netzach y Hod también tiene una conexión con todos los Yesod de 10 Sefirot. Así que también en Netzach hay Yesod. Por tanto, cuando decimos que está en la cabeza, tienes que llevarlo a Yesod en la cabeza. No debe ser un pensamiento estrecho, no un pensamiento corrupto. Tu Yesod debe ser justo, limpio, puro, como entre las dos piernas Netzach y Hod, sin pensamientos adúlteros. ¿Soy tan cursi? ¿En ese momento engañas a tu mente? Por supuesto que puedes reírte un poco y todo tipo de otras cosas, pero no corrompes tu Yesod porque la luz viene a través de Yesod. ¿Qué es Yesod en Keter? Keter es la raíz del pensamiento, y ahí debes venir hacia Yesod, no ser adúltero desde la raíz. Jomá es el pensamiento en sí mismo, y tampoco debes corromperlo. Tienes que enfrentarte a 9 sefirot, y luego recorrer la imagen completa como un pensamiento. No importa qué problema tengas, un problema de computadora o algo más. Tienes que llevar el pensamiento por completo a Yesod. Tienes que entrar en eso. Entonces tienes una imagen completa del pensamiento. Por supuesto que es teórico, tal y como lo he construido, pero en la práctica no es el caso de que resuelva mi Keter por completo y que el resto tenga que esperar. Eso nunca sucede, porque nada existe en lo general que no exista en lo particular. Cuando hice la corrección más pequeña, desde Keter de Keter, a través de Gancetovar, de decirme que esto también es bueno, hasta Jomá de Keter, entonces también le di una pequeña corrección a cada Keter de todas las 10 Sefirot en ese momento. Así que hay un poco de corrección de Keter a Jomá de Keter. Y como una especie de eco, esto también viene con Keter de Jogma a Jogma de Jogma. Así que también hice algunas correcciones al verdadero Yesod. También desde el Keter del verdadero Yesod hasta la Jogma del verdadero Yesod. Ya le he dado un poco de ímpetu ahora para la corrección. ¿Está más claro? Todo está interconectado. No en toda su extensión, pero sí en pequeña medida. ¿Y en qué pequeña medida? Puedo decirlo de inmediato. 1 de 100, pero todos lo aprenderemos. Intenta usarlo a partir de ahora. Verás que puedes hablar espontáneamente con cualquiera mientras adoptas esa actitud interna, las fuerzas internas, la aceptación donde te silencias. Nadie ve la diferencia,
pero permaneces conectado con lo superior. Lección 83. Al final de la lección anterior habíamos comenzado con la nueva Ot Tet 9. La hemos leído y traducido. Él citó varios versos en esta Ot donde el creador, o Serampin, se dirige hacia Malhut en su capacidad de Ma, el estado en el que ha recibido 100 bendiciones. Él la consuela, por así decirlo, y la elogia. Con que te compararé, y etc. Serás favorecido por el nombre Mi. Ese es el estado de Yisud en el estado pequeño de Katnut, donde estaba en su propio lugar, entre el pecho y el jasé de Arihampin. Es muy importante para nosotros saber dónde están todos esos lugares, dónde está el lugar en el mundo normal, en el estado normal de Yisud y etc. Interesante en este sentido, como arriba es el verso de las Lamentaciones de Yirmiyahu. Y ahora que estás aquí, grande como el mar es tu miseria. Él traduce Shivrej con tu miseria, de la palabra shavar, romper. Tu ruptura es grande. Lo había traducido como Shiverej. No hay vocales en la Torá, pero hay varias referencias. Tradicionalmente en Lamentaciones, ese versículo se traduce en grande es tu miseria. ¿Qué significa eso? Todas las quejas de Yirmiyahu se referían a la destrucción del templo. La Shejinah, la divina presencia, por así decirlo, había dejado de brillar. Ya no era perceptible. Esa fue su queja. Si sabemos algo del hebreo, también podemos probarlo. Mire, por ejemplo, esa palabra de Shivrej, Shin Vef Resh Hav, algo así como estar roto, es decir, su miseria. Puedes leerlo como Shivrej, pero también como Sheverej, que es bendito, el gran mar que es bendito. ¿Qué significa? Son dos significados opuestos. Por un lado dice, grande es tu quebrantamiento, de esa Malhut, y por otro lado dice que donde es quebrantado es bendito. Aquí hay una gran profecía, como se dice en Kabbalah. Uno no puede realmente recibir bendiciones sin primero romperse, o que su propio cuerpo sea roto. Es muy especial. Esto es un comentario rápido. Alguien de una de las universidades me había invitado a contar algo sobre el misticismo allí. En mi email había escrito que es posible hablar de cualquier otro tema en la universidad, pero no de misticismo. Por supuesto que puedes hablar sobre el misticismo en la universidad, pero tienes que experimentar el misticismo y no saberlo. Puedes aprender durante 50 años y convertirte en un especialista en misticismo sin experimentar nada de eso. No puedes entender el misticismo. Yendo más allá de tu mente, entonces ya te estás preparando para lo místico. Primero debe de prepararse para volverse receptivo al misticismo. Por supuesto, hay misticismo para un hombre corriente. Para él, eso es todo lo que no comprende en su mente. Dentro de la mente es absolutamente imposible experimentar el misticismo. Aprenderemos de Arihampin cómo es tener matzal, los signos del éxito en la vida. No son cosas astronómicas, por supuesto, sino el lugar, en Arihampin, donde todo cuelga. En la cabeza de Arihampin, la barba de Arihampin. El verdadero éxito en la vida del hombre depende de eso. También está escrito, tener hijos, los años de vida y manutención, la nutrición del hombre. No se dice a una persona común, porque se le puede hacer un flaco favor con eso. Tener hijos en absoluto y cuántos años de vida y sustento, uno es rico y el otro, no depende del mérito del hombre, sino del matzal, no de la estrella, sino que hay que tener matzal, no solo tener suerte, sino... ¿Qué significa matzal? La persona que trabaja sobre sí misma es capaz de conectarse con ese matzal.
en el que puede hacer eso. Por supuesto que se necesita mucha rendición y etcétera. El Zohar también dice que ningún hombre puede mirar la barba de Arihampin sin vergüenza, porque ahí ves tus defectos. En Arihampin no hay din, tampoco hay lado izquierdo, solo hay lado derecho, solo hasadín. Al igual que un avión que ha despegado y a través de todas esas nubes siempre a un cielo azul sobre él, por lo que también está en lo espiritual cuando lo atraviesas. A través de todas esas nubes, niebla y etcétera, luego llega a experimentar a Arihampin. En el interior, experimenta un cielo azul permanente, la paz sin el din. Por supuesto que hay fluctuaciones, y por la noche experimentará el din, una cierta presión, pero luego sabe cómo silenciar la presión. Si sabes cómo silenciar la presión, no te permitirás. En este Matzal, en Arihampin, hay mucho misticismo. Está más allá de toda comprensión, y al mismo tiempo se percibe algo de él. El hombre debe de adaptarse para ir más allá de su mente, porque dentro de la mente no es posible. Si una persona solo se dedica a la religión, solo se ocupa de su lado derecho, debajo de la mente, aunque no hay derecha e izquierda con ellos. No se puede experimentar el misticismo bajo la mente, ni siquiera dentro de la mente, sino solo por encima de la mente. Bajo la mente significa que gritas creador, 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 y no quieres nada para ti mismo. Eso es cierto, pero primero debe de haber hecho un esfuerzo usted mismo y luego decir, si no hubiera hecho el esfuerzo, la providencia me daría lo que tengo ahora. Hágalo usted mismo, primero, y no llame inmediatamente al Creador. Hay una diferencia entre experimentar lo espiritual verdadero y hablar de lo espiritual en el que uno experimenta nada más que un sentimiento agradable. A través de todas esas nubes tienes que atravesar, a pesar de la caída. Si alguien puede ver su matzal, ¿qué significa tener suerte? Tienes que poder ver el matzal, y eso está en algún lugar de Arihampin. La octava corrección de la barba de Arihampin. El Zohar nos dice que cuando aprendemos sobre todos esos tikkunim de la barba con dedicación, que quieres convertirte en uno con él, entonces al hacer eso llegamos a experimentar el matzal. Los autores del Zohar, hablando entre ellos, no solo dicen las palabras, sino que aprenderemos que en las correcciones de la barba de Arihampin, Rabbi Shimon dice: levántate, Rabbi Hizkiá, y habla sobre el primer tikkun de la barba de Arihampin. Sabía cuál de sus compañeros camaradas podría entrar mejor en contacto con ellos. Como él lo cuenta, se establece una conexión. Ese rabí que luego habla del tikkun, que sigue existiendo. Y por lo tanto, cuando leemos eso, en ese momento se despierta esa fuerza que luego se había despertado al decir eso a otras personas por primera vez, y tú vas a experimentar eso. Por lo tanto, es Zohar viviente. Tienes que aprenderlo, pero que exista ahora. Tu propia entrada no debería estar en ninguna parte. Estás absorto en lo que lees de ellos, y luego puedes experimentar tu matzal también. Fíjese en lo que nos dice, porque el templo fue destruido, acorde a las fuerzas. Vinieron los griegos o los romanos, no importa quién tuvo que hacer eso, pero vea cómo funciona espiritualmente. Explicación de palabras. Porque la destrucción del Bet Hamikdash, casa del santuario, templo, se debió al hecho de que Israel había pecado. Debes mirar al templo que está dentro de tu corazón, porque exactamente lo mismo está allí, lo general y lo particular. Idolatría, en hebreo es avodah zará, servicio extraño, y no idolatría, servicio extraño, ajeno al Creador. Y ella, de Israel, no deseaba elevar el man para el sibut de son, sino que deseábamos atraer la abundancia de la luz a la sitra arra,
que se llama otros dioses. Otros dioses, ese es el Siddha Ahra, que por esta razón el Zibuk se separó, como se dijo anteriormente, de Zon. Nubba y Serampin se separaron el uno del otro, y luego no podemos recibir nada más. Y 100 bendiciones del Nubba fueron destruidas, y el templo fue destruido. ¿Cómo se destruye el templo? No hay man de abajo. Si de abajo, de las almas, no hay man, no viene ninguna necesidad, no se ocupa de los negocios o de otro tipo de cosas, de cometer injusticias y etcétera, pero no es consciente de su propia escasez, está muy orgulloso, entonces ningún man llega a la Nukba y Serampin. En la tercera parte de la lección sobre silenciar la presión hay la misma historia. Cuando silenciamos la presión, entonces llegamos a Yesod, y de Yesod obtenemos el man de nuestro Yesod al Yesod de Serampin. Y con eso comenzamos a estimularlo para que le dé al Nukba de Atzilut. Y ese Nukba nos da el mat. Y ese es todo el arte. Debemos practicar esto y tener cuidado de no saltar demasiado tarde. Él nos dice eso. Cada vez que no lo hacemos... Claro que tienes que trabajar y etcétera, pero no debes dejar de pasar un día sin levantar el man. 3 veces al día, por la mañana, por la tarde, por la noche y uno más antes de irse a dormir, es decir, 4 veces. Eso es también lo que nos dice, que el Bet HaMikdash, el templo, fue destruido, porque ellos, Israel, quienes levantan el man entonces, Israel, que es en cada persona, los Kelim de Keter, Jogma, por encima de la Parsá, en cada persona. Y debajo de la Parsá ya están los Kelim de recibir, que son Binah, Serampin y Malhut. Y estos son los pueblos del mundo, a los que bordea la Sitra Arra que acecha allí. Es por eso que nos dice, no pienses inmediatamente en lo histórico, que la destrucción del Bet HaMikdash se debía al hecho de que Israel había pecado. Eso es en el aspecto general, pero en el aspecto particular es en cada momento. Israel es Keter y Jomá, o de arriba hacia la mitad. También son los Kelim de Dar, de Aspa. Pecó en el Abodá Zará, en el servicio extraño. ¿Y qué es el extraño servicio? Eso es lo que nos dice. No quería subir el man, desconocía su escasez, para que haga el Zibuk de Zon. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros. Eso significa que yo, Dios no lo quiera, arruine mi condición, que el templo sea destruido. Tenemos que construir nuestro propio templo todos los días, y al hacerlo contribuimos a la construcción del general tercer templo. ¿Qué debemos hacer? Elevar el man, y para ello debemos de ser completamente carentes. Como veremos más adelante en el dibujo en las 3 fases del proceso de corrección. Generar escasez, ser consciente de tu escasez, porque estar ocupado también significa que uno no experimenta escasez. En el momento en que experimento el ajetreo, significa que no siento escasez en mí mismo. Solo comenzamos a sentir escasez cuando estamos tranquilos, cuando nos volvemos hacia adentro. Cuando estoy en agitación, significa que estoy lleno de mí mismo, y por supuesto experimento el gobierno de Malhut como el mal, porque voy a trabajar en contra de ella. Voy a mirar para otro lado. Es por eso que lo experimenta como el mal. El mal, el ajetreo, preocupándose por algo. Aprenderemos que en tu vida no hay nada de qué preocuparse. ¿Qué harías? Solo me pregunto si lo hiciese muy bien hoy, si pudiste subir el man, si construiste un verdadero gisarón, una verdadera escasez. Mi trabajo es siempre hacer una escasez perfecta y luego te lo dan todo.
Está claro. Y para construir verdadera Gisarón, tengo que silenciar el ajetreo en mí. Miren a los niños pequeños, cómo gritan. ¿Dónde está entonces el Espíritu Santo? No se encuentran ellos, no se toman en cuenta. Solo cuando alguien entra, ni introvertido ni extrovertido, porque esos son conceptos de este mundo. Uno puede extrovertirse con cosas del exterior y todavía tener contacto con lo superior. Y también puede ser al revés, ser introvertido y sin embargo estar en su propio Kelim de recibir, de Kabbalah, querer recibir para uno mismo. Es importante destacar que lo que hemos aprendido ahora es de la destrucción del templo y la construcción del templo van de la mano. Mi acción destruirá el templo o construirá el nuevo templo. Construyes tu propio templo, construyes el templo general y el particular. Y luego dice que las 100 bendiciones fluyen de la Nukba. ¿Cómo sucedió eso? Malhut estaba en el lugar de Yisud, en Tevuná, la parte femenina de Yisud, y allí recibió el Ma, como los sabios habían dicho, Mea, 100 bendiciones. Entonces ella tuvo 100 bendiciones, pero si uno no trae el Man, cuando Malhut está en Yisud y recibe 100 bendiciones, significa que ella solo puede recibir 100 bendiciones cuando su enviado, su man, ha ascendido y se encuentra entre Jochma y Biná. Como una vela, siempre debe permanecer entre Jochma y Biná. Y eso es un acto interior. Esto nos hace parecer al Creador, a la fuente. Está escrito: no te duermas ni te adormezcas, guardián de Israel. ¿Qué significa eso? Serampin no duerme. También debe de alimentarse desde dentro con nosotros. Por un lado, plena confianza. La derecha e izquierda siempre debe de haber una luz conmemorativa como esta. ¿Por qué la luz siempre tiene que estar encendida? ¿Y por qué una vela y no una lámpara? Mira, primero entran las luces y luego salen. No podemos mantener las luces todo el tiempo, porque entonces no podemos avanzar. Todo el proceso de la vida consiste en dejar que la luz entre y salga, al igual que hacemos con la respiración. La terapia respiratoria tampoco es una locura, pero no tiene nada que ver con lo espiritual. En el parque que fui una vez vi a un grupo tocando música china. Está muy bien lo que hacen, pero es sensual, muy sensual. Pero espiritualmente significa inhalar, traer luz, y exhalar significa cerrar una tapa, dejar salir. Es un ciclo. No puedes simplemente inhalar la luz y no exhalarla. Juntos forman una unidad. Y así también está aquí. Deja entrar y salir la luz. Cuando la luz sale, no se apaga completamente de nuestros kelim. La luz saldrá, pero siempre habrá reshimó. No vela detrás. Solo tengo que tener cuidado de no romperlo. No puedes romperla, pero no puedes verla o dejarte llevar donde la vela, por así decirlo, se encuentra cubierta y no puedes verla. Esa vela siempre te da la oportunidad de mejorarte. La luz se va y enciende una pequeña vela para darle al hombre la oportunidad de arrepentirse. ¿Cómo puedo arrepentirme? Tienes que buscar la vela. Primero, quite un poco de cera y etcétera. Luego verá una pequeña luz ardiendo. Así es la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Dijo que Malhut ascendió a Yisud, elevación, un paso hacia arriba, y con ella recibe el Bak de Gadlut, las 6 de 10 de Gadlut. Eso significa que ella puede permanecer allí en Yisud solo por la gracia de que su man permanezca entre Biná y Jochma. En cuanto dejamos de subir el man,
Claro que tenemos que trabajar y otras cosas, no tenemos tiempo para eso, pero no olvides la luz, hagas lo que hagas. Estás en una reunión, en algún lugar, eso es este mundo. O estás trabajando con personas que tienen problemas mentales. Hagas lo que hagas, son cosas externas, pero tu luz interior tiene que permanecer encendida. Si miramos demasiado lejos y olvidamos eso, ya no experimentamos nuestra escasez. Todo el mundo está lleno hasta los oídos de escasez. Solo hay que aceptarlo y experimentarlo, no huir de ello, ser consciente de ello. Eso es lo que quiere de nosotros y nada más. Entonces se nos da todo si lo pedimos. Israel no había elevado ningún man y por lo tanto Malhut no pudo hacer descender esas 100 bendiciones. Está claro. Mire, si Israel no lleva hacia arriba el man, entonces, ¿qué va a pasar? En el tiempo del templo, Malhut siempre estuvo en el templo. Ella siempre estuvo allí. Pero si uno no eleva el man, entonces la Shejinah abandona el templo. ¿Qué significa el templo? Siempre debemos de buscar las palabras en el lenguaje sagrado. El Bet HaMikdash, la casa del santuario. El Bet se refiere a Malhut y Mikdash santuario a Binah. Entonces, ¿qué significa casa del santuario? La conexión entre Malhut y Binah. Malhut es el Din y Binah es el Rahamim, la misericordia. El Bet HaMikdash es el lugar donde el Din y el Rahamim se encuentran, por la absorción de Rahamim, misericordia. Y eso es exactamente lo que debemos hacer para construir ese Bet HaMikdash dentro de nosotros mismos. Y esa es toda la intención, de que construyas ese Bet HaMikdash dentro de ti mismo. Y vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a traer en ti tu Malhut a Binah, a cortar tu deseo por el bien de la corrección. Y eso es lo que el Zohar nos dice. Cayó una voz, salió una voz, y dijo que testificaré sobre ti, Malhut. Y todos los días testificaré sobre ti desde los días anteriores, que es el Vak, los 6 extremos, los 6 de 10 de Gadlut. Entonces, donde Gadlut Aleph, donde Nukba solo recibe la luz de la Neshama. Nuevamente, cuando Malhut asciende al lugar de Yisud, entonces ella recibe la Neshama. ¿Por qué? Porque Yisud ya es Binah, que recibe la Nukba en el secreto de Ma, como se dijo anteriormente. Eso se llama el lugar donde se encuentran los días anteriores. Nukba ahora está en el lugar de Yisud. Y ese es el secreto de lo que está escrito en el verso. Pues por favor, pregúntate acerca de los primeros días. En Devarim, el último libro de la Torá, dice: ¿alguna vez has escuchado que el Creador desciende a una nación y toma una nación de otra nación? Fue en Egipto donde el Creador descendió, por así decirlo, y tomó al pueblo de entre los egipcios. Veremos lo que significa, que lo más alto puede bajar. Existe tal fenómeno que Binah desciende, baja y se asienta sobre los polluelos, y ella se hará más pequeña para ayudarlos a levantarse. Y eso es lo que también hizo el Creador. Descendió para tomar a Goi Migoi, una nación de otra nación. Y desde el fin del cielo hasta otro fin del cielo, y etc. También hablamos un poco de eso en la Sotiot de Rav Amunasaba. Y se llama así como el Vak de Abba Behima, los 6 de 10 de Abi. Entonces Yisud, porque el Yisud es el Zat, las 7 inferiores de Abi, como se dijo aquí anteriormente. Y los 7 días de Abi, el Zat de Binah, se refiere
a las 7 sefirot inferiores de Bina. ¿Por qué son esos primeros? Primero viene la condición pequeña de Katnut y luego la grande de Gadlut. Son los primeros durante los 6 días de Zon. Primero vienen las 7 sefirot inferiores de Bina y va a producir el Zon. Está escrito en Devarim. He tomado por testigos hoy los cielos y la tierra. El cielo es Serampin, la tierra es Malhut, porque allí en ese capítulo en Devarim, Deuteronomio 4:26, está escrito este versículo, que es su significado, que llamaré por testigo los cielos y la tierra. Ellos te han dado a luz, a las almas, los productos de Serampin y Nukba. Se refiere al Zibuk de Zon, que se llaman cielo y tierra. Está en la Torá que el Creador dice a través de Mosé: llamo al cielo y a la tierra como testigos contra ti. ¿Y qué significa eso? Que tú, a quien me dirijo, te ocupes del Zibuk, entre Serampin y Malhut. Y esa es tu preocupación. Si no haces eso, el templo será destruido. Entonces habrá guerras, todo tipo de miserias. Al otorgar la Torá, él dijo: presta atención, ahora estás recibiendo la Torá, la conexión con el sistema operativo del universo. Siempre debes de proteger el Zibuk entre Serampin y Malhut. Y eso era todo el propósito del templo que estaba en Jerusalén. Ese era todo el propósito del misterio del templo elegido, que cualquier cosa que hagan, orar o asuntos gubernamentales, no importa qué, sigan manteniendo ese Zibuk. Siempre levante el man, para que Serampin y Malhut permanezcan en Zibuk. El templo, el edificio, la casa, no de piedra, por supuesto, estaba decorado por dentro como se ve Malhut, 2 altares. ¿Por qué? Hay 2 lugares en Malhut. Uno está conectado a la Biná y el otro no está conectado a la Biná. Todo el templo estaba decorado como la Malhut de Atzilut. Cuanto más aprendemos sobre la Malhut de Atzilut, más aprenderemos a comprender lo que sucedió y todo lo que había en el templo. Debido a todos esos sacrificios, cánticos y etc., tenían que asegurarse de que Serampin descendiese al templo. La fuerza de Serampin tenía que experimentarse aquí abajo. Y el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía que estar asociado directamente con Gesed de Serampin. Aquí en la tierra, todo el Gesed tenía que venir del sumo sacerdote. Toda la gracia tenía que venir de él. Tenía que trabajar de tal manera que el Zibuk siempre tuviese lugar, tanto como fuese posible, como Abba Behima. Eso no es posible con Serampin y Nukba, porque Abba Behima están permanentemente en Zibuk. Serampin y Nukba a veces lo están y a veces no, y eso depende de que estén o no de nosotros. Por eso tenían que ofrecer sacrificios en el templo día y noche, carne y etc., las 24 horas, ni un momento de descanso. ¿Pero por qué? Lo más alto no duerme. Las fuerzas siempre deben de ser estimuladas. Dormimos por la noche, pero la calefacción está un poco encendida, porque sin calefacción no tenemos vida, todo está conectado. Entonces él nos dice que este versículo aludía a que te doy testimonio sobre ti, de que debes tener cuidado con el Zibuk, que se hace entre Serampin y Malhut. Que las Sagradas Escrituras advierten para guardar y cumplir el Zibuk. Y esto es muy importante, que sepamos cómo funciona, porque siempre debemos traer man. Pero si me siento bien, ¿por qué debería de hacer eso? Ya sea que te sientas bien o no, lo necesitas o no, tienes que seguir avivando el man. Eso no significa que la gente se obsesione todo el tiempo en absoluto. ¿Y qué significa avivar el man?
¿A través de qué línea hacemos eso? Por supuesto, todo viene de abajo hacia arriba, a través del lado izquierdo. Pero ¿cuál es el objetivo del man? ¿De dónde debería venir el man? Entre Jomma y Binah, así en el medio. Al igual que la pelea entre mamá y papá, y luego el niño se interpone entre ellos. Entonces el man siempre debe de estar en el medio. Y si uno no eleva al man, no está atento al Sibuk, nos advierten las Sagradas Escrituras, porque seguramente estarás perdido, barrido de la faz de la tierra, pronto de la tierra, etc. Entonces no recibirás 100 bendiciones. Y entonces, ¿quién podrá ayudarte? ¿De qué puedes recibir ayuda? Por eso dice en otra parte de la Torá que si no haces eso, entonces el cielo se volverá para ti como el cobre, y ya no más azul. El cielo, que es Zerampin, no tendrá más contacto con la Nubá. Te dará la espalda y entonces serás como el cobre, el color como el cobre, que es el din. Y ese es el secreto de lo que dice el Zohar. El nombre de Malhut en su estado elevado. Cuando está en Yisud, daré por testimonio acerca de estas 100 bendiciones. Hemos aprendido que a los sabios habían dicho que no deberías leer como sino como mea, 100, meja. ¿Pero por qué? Cuando Malhut está en el lugar de Tebuna, el lugar femenino de Yisud, entonces ella obtiene el número 10. Yisud es cientos. Te advertí que los guardaras y los hicieras, y tú, porque la Torá te habla, el masculino, los transgrediste. Por lo tanto, depende de ti. Es aplicable a ti. Dios no lo quiera, lo que está escrito. Seguramente pronto serás borrado de la tierra. ¿Está claro qué es? Es una advertencia para seguir estimulando el Sibuk. Si no lo hacemos, si no prestamos mucha atención a lo que está en la Torá, a la advertencia, hemos sido advertidos. Pregunta. Será borrado de la faz de la tierra. ¿Eso significa que ya no tienes ninguna percepción de Malhut de Atzilut? Sí, que no puedes percibir esa tierra Malhut. No puedes percibir lo que está destinado para ti. No puedes experimentar esas bendiciones y ya no tienes vida. Entonces tendrás todo tipo de problemas y dificultades. También los pueblos del mundo. También está escrito en el Zohar que cuando el templo aún estaba intacto, el pueblo de Israel comió lo mejor y dio a los demás lo que quedaba de esos servicios. El pueblo de Israel recibió primero las bendiciones. ¿Qué significa eso? Estaban conectados, tenían que permanecer conectados. El pueblo de Israel son los Kelim de dar, y primero deben de recibir, por encima de la Parsá, y luego deben de dar a los Kelim de recibir, de las naciones del mundo. Fue entonces cuando primero recibieron, y luego dieron a otras naciones. Y después de la destrucción del templo, el Zohar dice: ahora debes hacerlo entre las naciones del mundo. Ahora bien, es cierto que los pueblos del mundo reciben la crème de la crème, por así decirlo, y tienes que alimentarte con ellos. ¿Claro lo que significa? Deben de estar al servicio de los demás pueblos. En cada persona, el pueblo de Israel es el Kelim de dar, y luego puede pasar a los pueblos del mundo, y este es el orden normal, porque las bendiciones vienen desde arriba. Si no lo hace, se revertirá. Entonces trabajará para los pueblos del mundo en lo general y en lo particular. Entonces recibes lo que te dan y no al revés. Y así es con nosotros. Siempre ponga su Kelim de dar en primer lugar. Y puede pasar del Kelim de dar a los Kelim de recibir, y no al revés.
Y es que el Zohar nos dice, ¿con qué te compararé? Pero sabemos que la Mem y la Hei es Ma, que es Malhut en su estado ya elevado, donde tienes 6 de la décima de 10 de Gatlut, del estado grande, y está en Yisud. De la misma manera realmente te daré coronas de grandeza, Gatlut, porque ella solo tiene 6 de 10, y te daré la superior en las coronas sagradas. Kadishin, santo, significa ya lleno Gatlut. Kadosh ya es luz de la Hayá. Como una ciudad que se unía todo junto. Esto se dice acerca de Jerusalén, porque estas 100 bendiciones que la Nukba recibe de Serampin en el Zibuk, del nombre Ma de la Nukba, que son 100 bendiciones en el secreto de su ascenso a Yisud. ¿Quién? Los Zon ascienden a Yisud. Zon recibe 100 bendiciones cuando asciende a Yisud. Yisud son cientos, y Serampin asciende por encima de Tabur de Arihampin, donde se encuentra Yisud. Luego lo viste y Serampin se convierte en el aspecto de Yisrael Saba, es decir, el lado derecho de Yisud. Lo masculino entra en el lugar masculino, lo femenino en el lugar femenino. Es por eso que también está escrito en la Torá que un hombre no debe de usar ropa femenina y una mujer no debe de usar ropa masculina. ¿Pero qué significa eso? ¿La Torá trata de la moda o con costumbres humanas? No, significa espiritualmente que un hombre debe de ascender a un lugar masculino y una mujer a un lugar femenino. Y la Nukba se convierte en el aspecto de Tebuná, en el lado izquierdo de Yisud, y luego sus luces se convierten en el secreto de las 100 bendiciones como las luces de Tebuná, como se dijo anteriormente. Las luces de la Tebuná son cientos. ¿Está claro cómo funciona? Serampin y Nukba ascienden a Yisud. Serampin viste lo masculino. ¿Por qué? Porque solo puede sacar de lo masculino. Va a vestir a Yisrael Saba, al lado masculino de Yisud, y la Nukba vestirá a Tebuna, la parte femenina, y por encima de ellos pueden hacer el Zibuk. Abajo, debajo de Tabur de Arihampin, en su propio lugar, estaban espalda con espalda y no podían hacer Zibuk. Tenían una relación, pero espalda con espalda. ¿Por qué? Las Klipot daban vueltas y vueltas debajo de Tabur. ¿Y dónde están las Klipot? Donde hay carencia. Bajo el Tabur estaban carentes. De Azzilut los Zon ya no pueden hacer Zibuk en su propio lugar. Debajo de Tabur, recuerde eso. La providencia se hizo en Atzilut para que el Big Bang no pudiera repetirse, como sucedió en el mundo de Nekudin, donde la luz pasó por debajo de la Parashá, y todas las conexiones se rompieron. La ruptura de los Kelim. Ya no es posible en Atzilut. Si quieres hacer la conexión, siempre tienes que pasar por encima de la Parashá, y allí harás el Zibuk. En realidad no es tu Zibuk, pero se debe a Yisud. Y el siguiente paso, si subes un paso más, eso es Abba Veima. Te protegen de esas Klipot. Serampin asciende y vuelve, por así decirlo, a Yisrael Saba. Yisrael Saba brilla sobre él. Tienen la fuerza en este lugar, porque nada desaparece en lo espiritual. Yisud ha ascendido a Abi, pero no desaparece de su lugar. El lugar determina dónde estaba Yisud. Las fuerzas de Yisud siempre están presentes. Y nos quedamos aquí en la página 70. Ya seguiremos
en el próximo audio.